Un eco de gritos resonaba en mi infancia, un trueno constante que hacía vibrar las paredes de nuestra pequeña casa. Papá, con su vozarrón, inundaba cada rincón, mientras mamá, con un susurro casi imperceptible, intentaba sofocar la tormenta, pensando en mí y en Lillian, mi hermanita de 2 años, demasiado pequeña para comprender el vendaval que nos azotaba. Recuerdo una mañana, 7 primaveras tenía yo entonces, la imagen nítida de mamá peinando a Lillian. Una canción suave mecía a mi hermana menor. Esa melodía dulce se convirtió en un recuerdo imborrable, un último instante de paz antes de la tempestad. Ese mismo día, la furia se desató con una intensidad desconocida hasta entonces. «Eres imposible, Robert». El quiebre en la voz de mamá retumbó en mis oídos, como el crack de un cristal. «Controlas cada uno de mis pasos, cada una de mis palabras». Sus palabras, punzantes como agujas, se clavaron en mi memoria infantil. La separación llegó con la velocidad de un rayo, un vendaval que se llevó a mamá en un abrir y cerrar de ojos. Papá nos explicó que ella nos había abandonado, que el alcohol y otros hombres la habían alejado de nosotras. A mis 7 años, la confusión me abrumó, la traición me hirió profundamente, y la inocencia infantil me hizo creer sus palabras. Poco después, Sara llegó a nuestra casa, una mujer más joven que mamá, siempre sonriente, que adoraba a Lillian de forma incondicional. Mi hermana pequeña la aceptó al instante, llamándola mamá en pocas semanas, como si el afecto fuera un imán irresistible. Yo, sin embargo, permanecí inamovible. Cada abrazo de Sara, cada gesto de cariño, cada intento de peinar mi cabello como mamá lo hacía, me provocaba un rechazo visceral, un muro infranqueable. «Chloe», decía papá con severidad, «Sara está haciendo todo lo posible. Debes ser más agradecida». Pero, ¿cómo podría estar agradecida? Sabía, en lo más profundo de mi corazón, que mi madre, mi verdadera madre, seguía existiendo en algún lugar, un faro perdido en la bruma. Desconecté todas las alertas, pero la cifra de mensajes no cesaba de crecer. 27 llamadas perdidas de papá, 43 de Lillian, 15 de Sara. Un torbellino de mensajes de voz y textos se amontonaban, cada uno más angustioso que el anterior. La voz de mi padre resonaba, furiosa, en un mensaje que reproduje sin querer antes de eliminarlo. «Si no me llamas ahora mismo, jovencita». Los mensajes de Sara eran una lección magistral de culpabilidad. Nunca he visto a los niños tan afectados. ¿Cómo puedes abandonar a tu propia familia en Navidad? Tu pobre hermana está destrozada. ¿Es esta la persona que quieres ser? Los vídeos de Lillian eran lo peor. Su rostro impecablemente maquillado surcado por lágrimas. Emma llorando al fondo. «Por favor, Chloe. No encontramos a nadie más con tan poco tiempo. Te pagaré el doble de lo habitual». Después de eso, apagué mi teléfono por completo. Mis amigos percibieron mi tensión y me propusieron esquiar temprano. El aire gélido y la velocidad me despejaron la mente. A los 3 días de viaje, un mensaje de mi prima Rachel. «He oído lo ocurrido. No te preocupes demasiado». Sara finalmente había encontrado a alguien, gracias a los contactos de su club de campo, para cuidar a los niños. Una maestra jubilada, al parecer. Eso sí, les cobra una fortuna. Supongo que el cuidado infantil profesional no es tan barato como creían. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Finalmente habían experimentado las consecuencias económicas de sus constantes exigencias. Al regresar a casa, una semana después, mi teléfono ardía con notificaciones. El eco de las viejas fotografías familiares, publicadas por papá en la red, aún resonaba en mi mente. Un nudo en la garganta me impedía respirar al recordar aquella declaración pública. El destierro formal de su hija mayor. Yo, Chloe. La traición no solo a él, sino a toda la familia, a mi hermana y mis sobrinos, abandonados en la Navidad, sacrificados en el altar de sus propios caprichos. ¿Una hija de verdad antepondría sus anhelos a las necesidades de los suyos? Imposible. A partir de ese instante, toda su fortuna, todos sus bienes, serían para Lillian, mi hermana menor, la única que, a sus ojos, comprendía el verdadero significado de la lealtad familiar. Mi hogar,
mi vida, se habían cerrado para siempre. Cientos de reacciones invadieron la publicación. Colegas de papá, amigos de la iglesia, condoliéndose, juzgando mi egoísmo. Sara, con sus comentarios acerca de la ingratitud juvenil y la decadencia moral, había sembrado aún más veneno en el ciberespacio, desgarrando los lazos familiares. Observé la pantalla durante un largo instante. La apagué sin reaccionar. Que se regodearan en su drama público. Tenía trabajo que hacer y, por primera vez en años, un departamento silencioso, solo para mí. 7 días después de aquella incendiaria proclama, un mensaje paralizó mi corazón. En la notificación, el nombre de Catherine Mitchell, como un espectro del pasado, solicitaba conectarse conmigo. Su texto, extenso, cuidadosamente redactado, comenzaba así. Chloe, he visto la publicación de tu padre. Sé que han pasado muchos años, y tengo mucho que explicarte. ¿Te reunirías conmigo? Entiendo si te resulta imposible, pero debes saber que nunca he dejado de pensar en ti y en Lillian. Mis manos temblaban como hojas al viento mientras leía lo que quedaba. Durante todos estos años, ella había seguido nuestras vidas a través de las redes sociales. Mi graduación universitaria, la boda de Lillian, el nacimiento de mi sobrina y mi sobrino. Ella estuvo allí, observando desde la lejanía, sin atreverse a acercarse. Acepté su encuentro en una tranquila cafetería al otro lado de la ciudad. Al entrar, la reconocí al instante. El paso del tiempo había dejado su huella, sin duda, pero sus ojos conservaban la misma luz. Al abrazarme, percibí el tenue aroma a lavanda de su perfume, el mismo que usaba cuando era niña. Lo siento tanto, Chloe, dijo al sentarnos. Sé que una disculpa no borra tantos años, pero necesitas saber la verdad. Su relato me heló la sangre. Papá la había mantenido alejada de nosotras sistemáticamente, presentándose a sí mismo como la víctima. Le enviaba fotos y videos nuestros con Sara, fiestas de cumpleaños, actos escolares, vacaciones familiares, junto a mensajes sobre lo felices que éramos con nuestra verdadera madre. Mira lo bien que les va, escribía. Sara es una madre maravillosa para ellas. Ni siquiera te recuerdan ya. ¿Por qué querrías perturbar sus vidas ahora? Sacó su teléfono, mostrándome años de mensajes de papá, cada uno más manipulador que el anterior. Las niñas llaman mamá a Sara ahora. Solo las confundirías si intentaras volver a sus vidas. Chloe brilla en la escuela. Un faro de inteligencia guiado por la mano amiga de Sara, que la acompaña en cada tarea. El recuerdo de mí se ha desvanecido en su mente, un susurro en el viento. Lillian, con la inocencia de la niñez, preguntó por qué no se parecía a Sara, su madre. Le respondimos que heredaba los rasgos de su padre. La pequeña aceptó la explicación con una sonrisa, un brote de felicidad. No rompamos esa ilusión, no empañemos su alegría, pero la mayor revelación llegó envuelta en el silencio de una taza de café intacta. Mi madre, una abogada de éxito, casada con un hombre rico, había enviado durante años sustanciales pagos de manutención. 5 años, para ser exactos. 12 meses multiplicados por 5. Había un acuerdo con tu padre, dijo, su voz apenas un susurro. Toda esa pensión alimenticia que te envié estaba destinada a ti, al cumplir los 18 años. Bastante para un pequeño apartamento, un comienzo en la vida. Él prometió que te lo diría. Recordé las veces que mi padre había agitado la promesa de su herencia como una espada, controlando mis actos con esa amenaza. Años utilizando ese dinero, que no era suyo, para someterme, dinero que provenía de la mujer a la que él me pintó como una abandonadora, una figura ausente. Esa noche, frente a la pantalla, mis dedos danzaban sobre el teclado, tímidos al principio, pero luego con una precisión creciente, como si una fuerza invisible me guiara. Respondí a la reciente publicación de mi padre, donde me repudiaba. Un torrente de verdad brotó de mi interior, como agua subterránea buscando la superficie. Durante años creí sus mentiras, que mi madre nos había abandonado, que no nos quería, que prefería el alcohol y otros hombres a sus hijas. Creí que estábamos mejor sin ella, que su ausencia era un regalo,
Un respiro. Hoy supe que cada palabra era una impostura, un velo de oscuridad tejido para encubrir una realidad distinta. La sombra de un hombre se interpuso entre mi madre y nosotras, sus hijas. Nunca nos abandonó. Fue él quien la alejó, tejiendo una red de engaños y manipulaciones para mantener su férreo control. Se presentaba como nuestro salvador, un héroe, mientras que a escondidas recibía jugosos pagos de manutención de mi madre, dinero destinado a mi futuro, a mis 18 años. Durante años, ese dinero fue una espada de Damocles sobre mi cabeza, una amenaza constante si no me sometía a sus caprichos. Imágenes y videos, mensajes cuidadosamente orquestados, llegaban a mi madre, mostrándonos con nuestra madrastra, pintando una realidad falsa, felices, olvidadizas, llamándola mamá a otra mujer. La convenció de que cualquier contacto la dañaría, causaría un irreparable daño psicológico. Mientras tanto, ella, a la distancia, nos veía crecer, enviando su apoyo económico, creyendo asegurar mi porvenir. Padre, quédate con tu dinero. No quiero una herencia manchada por la mentira. No deseo nada de un hombre capaz de separar cruelmente a unos niños de su madre por su propio interés. A aquellos que comentaron su publicación sobre lealtad familiar, les digo, no conocen la verdad. Nunca la conocieron. Una avalancha de mensajes, un torrente de reacciones inmediatas. Parientes, silentes durante años, expresaban su indignación y horror. Viejos amigos de la familia compartían sus propias historias, eco de su comportamiento controlador. Varios socios de negocios del hombre, silenciosamente, lo eliminaron de sus redes. Más tarde, un mensaje de él, en la oscuridad de la noche. Chloe, lo has malinterpretado todo. Solo intentaba protegerlas. Déjame explicarte. Lo bloqueé sin leer el resto. Primero llamé a Sara, luego intenté contactar a Lillian. Silencié a ambas. Desgarrar el lazo con mi hermana me causó una profunda herida, pero ver su reflejo en la imagen de nuestro padre dolía más. Su arrogancia desmedida, sus hábiles manipulaciones, su inquebrantable creencia en su propia infalibilidad. Todo aprendido de él. Mamá, con su terquedad amorosa, me ayudó a encontrar un piso en su barrio, comprándolo al contado. Han pasado 6 meses, y ahora cenamos juntas 3 veces por semana. Ella me cuenta historias de mi infancia, rellenando los huecos de mi memoria como un artista que restaura un cuadro antiguo. A veces revisamos sus álbumes de fotos, imágenes que nunca había visto. Ella sosteniendo a un bebé, yo, enseñándome a caminar, leyéndonos a Lillian y a mí cuentos. ¿Piensas volver a hablar con Lillian algún día? Me preguntó mamá hace poco. Pensé en mi hermana, en lo profundamente que papá la había moldeado a su imagen. Quizás algún día, respondí, si algún día aprende a pensar por sí misma. Pero no me hago ilusiones. Por ahora, me concentro en reconstruir mi vínculo con mi madre, compensando esos años perdidos. Estoy aprendiendo que la familia no se basa en obligaciones impuestas, en el dominio o las amenazas. Se fundamenta en el amor, el respeto y la verdad, cualidades ausentes en la casa de mi padre, pero que encuentro cada día con mi madre. Todavía recibo mensajes de sus mensajeros, amigos de papá, miembros de la iglesia, parientes lejanos, que piensan que debo perdonar y olvidar. Los borro todos. He pasado demasiados años viviendo bajo el peso de las expectativas ajenas. Finalmente soy libre. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué no llamó? ¿Por qué no luchó por vernos? Esas interrogantes fueron la sombra alargada de mi infancia, un secreto que guardé celosamente en el fondo de mi alma. Sara colmaba a Lillian de atenciones, vistiéndola con ropas de ensueño y llevándola a clases de baile, a un mundo de elegancia y gracia. Yo, en cambio, me negaba a participar en ese ballet de halagos, refugiándome entre las páginas de libros, pasando incontables horas en mi cuarto, absorta en el estudio. Era más sencillo sumergirme en la tinta que presenciar cómo mi hermana se convertía en la hija predilecta de una madre sustitutoria. Así pasaron los años, Lillian floreciendo bajo el cuidado de Sara, mientras yo permanecía al margen, una observadora silenciosa. Pero un plan se gestaba en mi interior.
El estudio se convirtió en mi arma, mi boleto hacia la libertad. Mientras Lillian era moldeada para ser la hija perfecta, yo tramaba mi huida, tejiendo mi futuro con solicitudes universitarias y ensayos para becas. A los 18 años, por fin, la liberación llegó como un torrente. La universidad fue como respirar después de un largo tiempo bajo el agua. Mi habitación, aunque pequeña, era mi santuario. Ni Sara con su mirada vigilante, ni papá con sus reglas, ni la etiqueta de hija difícil me acosaban allí. Durante las vacaciones, volvía a casa, intentando mantener un hilo de conexión con Lillian. En uno de esos regresos, ya en mi último año, la encontré en su cuarto, un Edén rosa y blanco, producto de la obsesión decorativa de Sara. ¿Y cuáles son tus planes después de graduarte?, le pregunté, acomodándome en el alféizar de la ventana. El café, aún caliente en mis manos, temblaba con mi propia conmoción. Lillian, recostada en su cama, parecía una reina en su trono de sábanas, sus uñas impecables tecleando mensajes en su teléfono, una pantalla que reflejaba la luz fría del mediodía. No pienso ir a la universidad, dijo con la despreocupación de quien anuncia un día soleado. Me caso. 12 palabras. Una bomba que casi me asfixia. Casada. Con 17 años apenas cumplidos. ¿Cuándo sucedió esto? Logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Sara me presentó a Marcus hace un año, respondió, finalmente alzando la vista, sus ojos brillando como dos estrellas recién nacidas. Su familia posee Preston Properties, esa gran compañía inmobiliaria del centro. ¿La conoces? Son millonarios, Chloe. ¿Y él? Él es absolutamente perfecto. Un nudo de angustia se formó en mi garganta. ¿Y tus sueños? Recuerdo tu pequeña pizarra, tu anhelo de ser maestra, le dije, la imagen de su infancia resurgiendo como un fantasma. Lillian desestimó mis palabras con un gesto de mano, un movimiento elegante pero vacío. Cosas de niña. Sara dice que no necesito la universidad. Cree que el propósito de una mujer es formar una familia, tener hijos. ¿Para qué perder tiempo en estudios si ya puedo empezar mi verdadera vida? Sentí la presión de la taza en mis dedos como si fuera una cárcel. La tentación de una larga disertación sobre la libertad femenina, la autodeterminación, era abrumadora. Pero me contuve. Piensa bien, Lillian. No lo que Sara desea, ni lo que Marcus quiere. Lo que tú deseas. Un resoplido y un giro de ojos fueron su respuesta. No todas necesitamos ser mujeres de carrera como tú, dijo, con un tono que insinuaba que mi elección vital era algún tipo de defecto. Un retorcijo de amargura me invadió el estómago. Callé. Era su vida, después de todo, su decisión, su camino. 6 palabras, un silencio enorme. Tras finalizar mis estudios, hallé un acogedor apartamento al otro lado de la ciudad y comencé a trabajar como contable a distancia. El empleo no era precisamente deslumbrante, pero la remuneración era suficiente y me brindaba la ansiada autonomía. Entretanto, Lillian y Marcus se unieron en matrimonio en una fastuosa ceremonia, milimétricamente organizada por Sara, hasta la última flauta de champán de cristal. 12 meses después, mi hermana pequeña ya era madre, con la llegada puntual del pequeño James. Un año más tarde, llegó Emma. Ahí es donde mi apacible existencia comenzó a desmoronarse. La primera vez que Lillian se presentó sin previo aviso, vestía ropa deportiva de diseño, cuyo precio seguramente superaba mi alquiler mensual, cargando 2 bolsas de bebé y luciendo impecablemente arreglada, a pesar de su supuesta condición de madre exhausta. Tengo una cita en el spa, anunció, depositando las bolsas en mi sala de estar. ¿Los cuidarás, verdad? Gracias, hermana. James acaba de comer, y Emma podría necesitar un cambio de pañal en breve. Ah, y a James le gusta su elefante de peluche para la siesta. Está en alguna parte de la bolsa azul. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, ella se había esfumado, dejándome con un niño pequeño y un bebé. Esto se convirtió en una rutina. Lillian aparecía con alguna cita urgente, una comida con amigas o una sesión de compras, dejando a los niños como si fueran paquetes a entregar.
El golpe final llegó cuando ella y Marcus decidieron escaparse en una romántica escapada. Sin aviso previo, sin siquiera una consulta, aparecieron en mi puerta con los niños y provisiones suficientes para 3 días. La locura me acechaba, un monstruo silencioso que se alimentaba de mis horas. Mi labor, la fría precisión de las cuentas, se desmoronaba bajo el torbellino de 2 pequeños huracanes. Cada intento de concentrarme en las filas interminables de números se veía interrumpido. Un llanto desgarrador, un estruendo repentino, el eco insistente de tía Chloe, tengo hambre. Intenté domar el caos madrugando, trabajando hasta altas horas de la noche, sacrificando mis escasos momentos de descanso en los fines de semana. Pero la tempestad era imparable. Mi jefe, con la frialdad de un juez, comenzó a señalar errores, pequeños fallos que amenazaban con desplomar todo mi mundo. ¿Por qué no pides ayuda a Sara y a papá? Le pregunté a Lillian un día, mientras ella, por 3ª vez esa semana, dejaba a los niños en mi puerta. ¿O quizás a los padres de Marcus? Papá siempre está trabajando, respondió Lillian, ya casi fuera de mi vista. Y Sara dice que el ruido le provoca jaquecas. Además, tú eres tan buena con ellos. La vi alejarse, impasible, vestida con su armadura de elegancia, perfecta hasta el último detalle, y contuve el grito que pugnaba por escapar. Ella no podía soportarlos un solo día, pero yo, ¿debía hacerlo mientras mantenía a flote un trabajo de tiempo completo? El martes, el abismo se abrió ante mí. Una fecha límite ineludible se cernía sobre mi cabeza, y James, ese día, parecía poseído por una energía frenética. Apenas aparté la mirada de la pantalla para evitar que Emma se tragara un crayón, cuando un golpe sordo resonó. James, a pesar de mis infinitas advertencias, había saltado sobre el sofá y había caído. Al principio, todo parecía tranquilo, una calma engañosa. Pero cuando Lillian llegó, un morado furioso, como una mancha de tinta maldita, se extendía por la espinilla de mi sobrino. La visión la hizo estallar, un volcán de reproches. «¿Qué diablos, Chloe?», gritó, un torrente de indignación que provocó el llanto desconsolado de los pequeños. «Confío en ti con mis hijos y así los cuidas. Podrías haber resultado gravemente herido. Quizás si tú...». Comencé, a modo de defensa, pero me cortó de tajo. Sabía que no debía dejarlos contigo. Eres tan irresponsable. ¿En qué estabas? ¿Demasiado ocupada con tus preciadas hojas de cálculo para proteger a mi hijo? Algo dentro de mí se quebró. Años de resentimiento, de ser dada por sentada, de sacrificar mi vida por la comodidad ajena, inundaron mi ser. «Fuera», dije, con una voz fría como el acero. «Llévate a tus hijos y sal de mi apartamento. Se acabó mi servicio gratuito de niñera, Lillian. Tengo un trabajo de verdad que me paga las cuentas. No puedo seguir dejando todo de lado cada vez que necesitas un día de spa o un almuerzo con tus amigas. Contrata a una niñera profesional». Casi los empujé al pasillo, ignorando su expresión de shock y las lágrimas confusas de los niños. En el instante en que la puerta se cerró, mi teléfono vibró. «Papá, ¿qué demonios crees que estás haciendo?», rugió antes de que pudiera saludarlo. «Tu hermana está llorando a mares. ¿Cómo te atreves a tratarla así? Si no le gusta cómo cuido a sus hijos, que los cuide ella misma», repliqué, la rabia hirviendo en mi garganta. «Te pediré disculpas a tu hermana. ¡Inmediatamente!», espetó con una autoridad inquebrantable. Esa actitud, insoportable. ¿Insoportable? Lo imperdonable es dejar a tus hijos sin previo aviso, y luego enfadarse, porque no puedo ofrecerles cuidado infantil profesional, trabajando a jornada completa. «Escucha, jovencita». Su voz descendió a ese tono amenazante que recordaba de mi infancia. «Si no empiezas a respetar a tu hermana y a tratar mejor a tu familia, olvídate de tu herencia. Se lo dejaré todo a Lillian». Tras esa amenaza, comprendí que debía cambiar mi estrategia. La tensión constante era perjudicial, sobre todo para los niños. Así que, tragando mi orgullo, llamé a Lillian. «¿Hablamos?», pregunté cuando contestó, con una voz cuidadosamente neutra. «De hecho, iba a llamarte yo», respondió, con una calma sorprendente. «Quizá reaccioné de forma exagerada ayer. Nos encontramos a tomar un café en un lugar neutral, la pequeña cafetería a medio camino entre nuestros pisos. Lillian parecía agotada, su fachada impecable,
ligeramente resquebrajada. Mira, comencé, removiendo mi café con leche. Amo a James y a Emma, sabes que sí. Pero no puedo seguir dejando todo de lado a la primera llamada. Necesito poder planificar mi trabajo. Lillian asintió lentamente. Lo entiendo. Supongo que he estado abusando de la situación. Llegamos a un acuerdo. Me daría, como mínimo, 24 horas de aviso antes de traer a los niños. Se acabaron las apariciones sorpresa en la puerta, las visitas inesperadas de fin de semana. La rutina se impuso como un faro en la tormenta de mi vida. Los martes por la tarde y los jueves por la mañana. Un horario que me permitía encajar el trabajo con el cuidado de los niños. Un respiro. Una calma tras la tempestad. La llegada de los pequeños seguía. Pero ahora, predecible, como el ciclo de las estaciones. Incluso, comencé a saborear esos momentos, libres de la presión de antes. Con la Navidad asomándose, un viaje a las cumbres nevadas con mis amigos de la universidad flotaba en mi mente. Un oasis de descanso, 2 semanas sin trabajo, sin las tensiones familiares, solo nieve y la inmensidad de la libertad. La noticia del viaje familiar de Lillian a Europa llegó como un rayo de sol invernal. Perfecto, pensé. Una escapada familiar, con niños incluidos, sin duda. 2 días antes de mi partida, cargada de regalos navideños para los pequeños, visité a Lillian. Su sala era un torbellino de maletas, un ejército de baúles y cajas desparramados por doquier. El padre y Sara estaban allí, ella dirigiendo la logística con la delicadeza de una maestra, orquestando a sus pupilos. ¡Qué adorables!, exclamó Lillian mientras los niños desgarraban el papel de sus regalos anticipados. Podrán jugar con ellos mientras se quedan en tu casa durante la Navidad. Mi taza, a medio camino de mis labios, se petrificó. ¿Qué? ¿Qué? Repetí en un susurro. Será fantástico, continuó Lillian, ajena a mi estupor. Los amigos de la Universidad de Marcus se unen a nosotros en París, y luego nos dirigimos a las pistas de esquí de Suiza. Prohibido el paso a niños. Será como en los viejos tiempos. Yo también parto esta noche para esquiar, dije, con una lentitud glacial. Con mis amigos. Lo he planeado desde hace meses, 4 meses para ser exactos. Un silencio denso, cargado como una tormenta inminente, inundaba la habitación. El rostro de mi padre, encendido como brasas, me anunció la erupción. Tus planes me importan un bledo, bramó, levantándose de su sillón como un resorte. ¿Cuándo madurarás y comprenderás que la familia es lo primero? El cuidado de los hijos de tu hermana es tu deber. ¿Mi deber? Repetí, incrédula. ¿Desde cuándo soy su niñera a tiempo completo? Sara avanzó, su rostro una máscara de desaprobación que conocía demasiado bien. Chloe, no puedes anteponer tus deseos egoístas a los planes familiares. ¿Qué pensabas? Haciendo reservas vacacionales sin consultarnos. Así no funciona una familia. Solté una risa amarga. ¿Consultarlos? ¡Qué ironía! ¿Acaso alguno de ustedes me consultó antes de planear sus vacaciones europeas? ¿Alguien siquiera pensó en preguntar si podía cuidar a los niños? No deberíamos tener que preguntar, intervino Lillian, meciendo a Emma en sus brazos. Eres su tía. Entonces, ¿por qué no se lo piden a su abuela? Pregunté, señalando a Sara. Ella también es familia, ¿no es cierto? La perfecta compostura de Sara se quebró levemente. No seas absurda. No puedo cuidarlos. Es demasiado exigente a mi edad. Además, dijo alisando su blusa de diseño, tu padre y yo también vamos de viaje. Claro que sí, murmuré. ¿Entonces todos tienen vacaciones, excepto yo? ¡Basta!, rugió mi padre, haciendo llorar a Emma.